Sus necesidades son nuestro desafío. En Saca Bocados Protas buscamos constantemente conocer las necesidades del cliente para poder ofrecerle día a día un mejor servicio. Desde hace más de 50 años proveemos de manera eficiente al tan competitivo mercado gráfico latinoamericano. Contáctenos al 011 4488 0701, a nuestro mail info@sacabocados.com o visite nuestra página web www.sacabocados.com. Bueno, queridos amigos de Economía Ahora, acá en nuestro año 29 vamos a seguir charlando de la economía en el país, mezclando con política y mezclando con lo que nos pasa a la sociedad, por supuesto, con figuras de primer orden, como no hay duda, ya los hemos hecho a lo largo de este tiempo, y una figura que ya hablamos muchas veces con él desde ya. Usted ya lo conoce, fue candidato a presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, director del Instituto Ferreres y un capo en economía. Ni más ni menos que Fausto Espotorno. Gracias, Fausto, por recibirnos y brindarnos este tiempo. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo andás? Muy bien, la verdad que bien. Decime, Fausto, por un lado tenemos una economía que está de una manera diletante, va y viene, o sea, el gobierno subió encajes, sacó a los bancos de jugar de banco, yo te hago mi visión, ¿no? Sacó a los bancos de jugar de banco, les ofrece bonos para subir los encajes, pagados, o sea que son retribuidos con una tasa alta, y aparentemente todo eso es para tratar de contener el dólar, que sube y baja en unos vaivenes cortos, pero ya muy cerca de la banda superior de cuando empezó la flotación. Todo eso trae consecuencias. Contame si parte de lo que dije es cierto, todo es cierto, un pedacito, y qué nos pasa. Bueno, o pasa un montón de cosas. Primer punto que yo quiero que quede claro es que Argentina, si fuera un paciente, salió de la terapia intensiva, pero no salió del hospital. Todavía Correcto. está internado, ¿no? Todavía quedan cosas por resolver. El lío que se armó con la salida de Aslefi es un indicador de eso. La inestabilidad de las tasas y el programa monetario es un indicador de eso. La inflación viene bajando, ¿cierto? Por ahí ahora en agosto un poquito más alta porque subió la carne y hay un par Claro, de claro. detalles así, pero no se fue el demonio. Estamos hablando de la misma inflación que Argentina tenía en el 2019, ¿no? Uh-huh. Eh, entonces, está bien, comparado con el desastre del que veníamos, estamos bien, mucho mejor. Pero no Sí. estábamos curados. O sea, decir, che, ¿está Argentina para salir a correr un maratón y competir contra el resto del mundo? No, todavía no estamos ahí. Estamos preparándonos, mejorándonos, ¿viste? Estamos en la previa, ¿no? Eh, entonces, ¿qué pasa acá? A este escenario de ese panel general, digamos, esa idea general, se suma que el gobierno trató de salir el tema LEFI, que la LEFI es el heredo de las LEBLIC, el heredo de las Exactamente, LEVAC, etc. exactamente. Bueno, quiso aniquilar el tema de un solo golpe, ¿no? De un solo golpe. Y salió medio, más o menos, salió del todo bien. Salió carito, Fausto. Salió carito. Más que carito, salió. Te sacaste la curita demasiado rápido. A veces sacar la curita rápido sale bien, y a veces sacar la curita rápido se llevó puesto un cacho de piel y algunos Sí, pelos. sí. Bueno, pasó algo así, ¿no? ¿Había que hacerlo? Sí, había que hacerlo. Sí, en algún momento había que etiquetar el tema de las LELIC, después LEFI. ¿Yo lo hubiera hecho así? No, yo no lo hubiera hecho así. Pero, no, pero bueno, me parece que salió medio mal. Creo que también salió mal porque el contexto que se esperaba era diferente. Recordemos ¿Nacional o que internacional? todo. Ah, A ver, ¿en qué sentido? Me imagino que el gobierno cuando pensó este año, imagínate, reunión de principio de año o fin del gobierno con su equipo económico, ¿cómo va a ser el año? Bueno, el escenario del año es
vamos a tener un acuerdo con el FMI, vamos a salir del cepo, y ¿qué momento? Y más o menos por abril, mayo, por ahí tenemos el acuerdo del FMI de salir del cepo, o perdón, mejor dicho, unificar el mercado de cambios. Y después de ahí unificamos el mercado de cambio y bueno, van a empezar a llover los dólares porque ya no va a ser necesidad de, como le pasó a Macri, no llover los dólares. Además, se espera una baja de la tasa de interés de Estados Unidos. Imagino que ese era el escenario. Y bueno, alguna Exacto, vez que exacto. unifiquemos el mercado de cambio, entran los dólares, baja la tasa de interés de Estados Unidos, entran más dólares, ahí podemos sacar las LEFI. Bueno, no pasó. Y eso no pasó. O sea, sí, tuviste un mes positivo después que unificaste el mercado de cambios, pero en cuanto recompusiste las retenciones, Claro. el 1 de julio empezó a subir el dólar porque faltaron dólares de la exportación, justo en el pleno invierno, cuando tampoco había dólar de la exportación energética. Y tampoco entraron capitales, porque la tasa de interés de Estados Unidos no bajó cuanto se esperaba. Y encima, en las últimas semanas ya empezamos con el ruido política, la turbulencia política y todo lo que pasa. Resultado, estamos acá, parados. Y yo veo los mercados, algunos valores de los mercados son un poco pesimistas, para ponerlo Sí, en comparación, ¿no? Pero bueno, hay volatilidad y entiendo por qué está un poco pesimista el mercado. Si vos decís, che, para 800 puntos de riesgo país, no es mucho para un país que tiene equilibrio fiscal. sí, Este, sí, ¿Y por qué tenemos 800 puntos de riesgo país? Bueno, ¿qué pasa? Políticamente, el gobierno todavía es un gobierno relativamente débil, no es un sí. gobierno de alta fortaleza. Bueno, Eh, es un gobierno débil que se plantea en sus discursos como demasiado fuerte. Ahí tenemos problema también. bueno, pero no tiene tanta falta de lógica eso, ¿no? En el discurso, no quiere decir Bueno, obvio, realidad, ¿no? Obviamente. ¿no? Pero es que no es ilógico eso. Che, si vos tenés que enfrentarte a 20 tipos forzudos que te quieren matar, y bueno, y una estrategia es hacerte loco. Sí, A ver a ver si sí, sí, asusta. sí, sí, ¿Ah? sí, sí. Agarrar una cuchilla y hacerte el loco como que está revirado El impredecible, claro. y bueno, y no tiene tanta falta de lógica de esta estrategia. Pero es cierto que para el mercado, lo que ve el mercado es, bueno, acá hay dos caminos básicamente. O bueno, un camino claro, que es el camino que plantea el gobierno, y por ahí sería algunos aliados del gobierno y podés sumar a, digamos, una parte de centro, que es chiquitita, pero que existe, que básicamente están pensando en la estabilización económica, en que hay un programa económico de estabilización, que hay que mantener el equilibrio fiscal, eh, y que, bueno, hay que ordenar la macro. ¿No? Y aparte es una oposición que no piensa eso, pero no sabe ni qué corno piensa. Eso estamos de acuerdo. Es una posición tiburón. Huele sangre y muerde. Es así. Exactamente. Estamos de Bueno, acuerdo. entonces, che, el riesgo país, vamos a la solución. Un escenario, ¿sabes qué riesgo país? Si Argentina continúa con el proceso de estabilización, si Argentina logra colocar dólar en los mercados internacionales, si Argentina tiene equilibrio fiscal, pues sabes que ese camino te lleva a una baja de riesgo país. Después veremos cuánto tiempo tarda, cómo, también hay condiciones de mercado, la soja, hay un montón de cosas. Pero, sabes que por ese camino vas hacia una baja de riesgo país. Pero por otro camino no sabes a dónde corno terminás, ¿no? De acuerdo. Lo que pasa Porque ni que, siquiera te lo... vista desde afuera Sí. Argentina, el tema es si es viable o no y si Argentina es confiable para el inversor como para venir a invertir. Y ahí entramos a pelear los dimes y diretes del gobierno, por ejemplo, el aumento del poder adquisitivo de los salarios. Si vos a eso no le agregás la frase mágica que en dólares es una mentira, digamos. Si lo pones en dólares es una verdad, pero por otro lado Argentina se está convirtiendo en un país caro a nivel Sí. internacional por la cantidad de dólares que tenés que gastar y por otro lado los argentinos están, como salió hoy en los diarios, los últimos meses 573 millones de argentinos que salen afuera. Tenemos Ujú. un superávit de salida y un déficit de entrada. Si nuestro problema es la ausencia de dólares, eso acrecentado va a traer más problemas dentro del Banco Central porque las reservas no son totalmente positivas. Y ahí es donde Claro. a mí me hace el corto.
Mirá, ahí hay dos cosas que yo debería decir. O por lo menos que uno debería pensar, o cómo Sí, debemos sí, pensar algunas sí. cosas. El costo argentino es alto por una cuestión cambiaria. Acá hay la pregunta que hay que hacerse y, ¿es una cuestión cambiaria? ¿O es Argentina, el costo argentino es alto porque tenemos un problema de costos de verdad? O sea, Por las dos. eh, Me parece por las yo dos. creo, bueno, ¿y qué proporciones le aplicarías a cada uno? Porque esto es un buen punto. ¿Sí? Bueno, Sí, cuánto puedo, bueno, te pongo de esta manera, sobre todo para alguien que tiene que pensar un negocio y una vida. Che, ¿cuánto se debería más corregir el tipo de cambio real? O sea, por sobre la inflación. ¿20%? ¿10%? ¿50%? ¿Por qué te digo esto? Porque decís, bueno, ponele que el tipo de cambio para vos debe estar 20% más alto. pone, Pero sí, es podemos, un parámetro, bueno, nada más. un parámetro. Que además estaría dentro de lo discutible. Eso significa que debería subir otro 20% el tipo de cambio, ponerle a precio de hoy que se vaya a 1550, 1600, 1600 más o menos, para que esté en un tipo de cambio conveniente y que no haya inflación, ¿no? Es decir, que se vaya a 1600 sin que haya inflación. Bueno, o se vaya a 1700 y que haya, no sé, 10% de inflación Sí, adicional. una Pero no inflación, importa, sí. Que no para se simplificar, refleje, sí. Que que, no no se se- que refleje la que inflación suba un directa. 20% más el dólar que la inflación. Pero pongámosle, bueno, pará, si vos necesitas un tipo de cambio más alto que ese para funcionar, entonces hay un problema de costos. Ujú. ¿Mm? O sea, si vos, che, no, para mí tendría que estar en 2000 y no, si tendría que estar en 2000, es un problema en tu negocio o en tus costos, es un problema que es más allá del tipo de cambio, más de lo que el tipo de cambio te puede resolver del problema. Y además, si es 20% la devaluación real que necesitas, y yo te diría que mire los costos, porque un rango de 20% del tipo de cambio es un rango perfectamente razonable de volatilidad, el tipo de cambio Sí, sí. real, en un país normal. Sí, sí, sí. O sea, qué sé yo, Y agarrase real. ahí iríamos a la otra parte. También tenés un problema de costos en función de insumos e impuestos. Claro, Y estructura país, ¿no? También que eso afecta. Nosotros no claro, somos un entonces país. yo lo que digo es, mira, si vos, todo depende del cálculo que hagas. Para mí, más de 20% de evaluación ya es pedirle a la economía que algo que le va a entregar, digamos, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque ya eso sería que directamente le vaya mal a la economía, ¿no? Si te vaya arriba de 1600 ya estarías empezando a hablar de un tipo probablemente alto. No, no, Entonces yo lo que te digo es, yo no mira, estoy pidiendo devaluación, estoy diciendo por qué hay lecturas de lo que se dice que son reales y lecturas que son mentirosas. Yo digo, la devaluación no, pero indudablemente el costo argentino está desfacetado, mal. ¿Por qué? Y por años y años y años de estar mal, de jugar a no, inflación, de los bueno, a eso voy. porcentajes. Esa es la principal condición. Después, puede ser que en un proceso de entrada de capitales o de salida, sobre todo en Argentina, donde no hay entrada de capitales prácticamente. Claro, claro. Eh, entonces, que el tipo de cambio se, sea muy apreciado es muy difícil que pase. Pero Eh, ahí voy a lo de que vos decís, Fausto. En un mercado acotado, con un costo que sabemos que está desfacetado, y con un mercado de consumo achicado debido a la pérdida de poder adquisitivo, las medidas que toman con una apertura de exportación, de importación abierta, con una exportación no creciente y un banco central sin dólares, me parece que no hay coherencia en todo ese combo. no, en ese combo te está pasando, Me pasó algo por ahí. sí, la recesión. La, Sí, la- sí, la- sí, la- sí, sí, sí. el impacto de la baja de la actividad económica. Entonces, para que Eso ese dijo combo cierre, en un mercado achicado, recesivo. fíjate lo que está pasando las últimas semanas, para que ese combo cierre, tenés que bajar las importaciones, ¿no? En el fondo, no puedes pulsar las reservas para importaciones. Las exportaciones crecen al ritmo que te da el mercado. Exacto. Eh, o crezcan las exportaciones, pero las exportaciones van a crecer qué sé yo, de a poco.
Entonces, eso para cerrar esa cuenta, necesitas que baje las importaciones de alguna manera. ¿Mm? De tal manera ampliar el superávit en cuenta corriente, o si querés reducir el déficit en cuenta corriente. Y eso se achica con dos versiones, una corrección tipo de cambio y una corrección de la tasa de crecimiento, que son las dos cosas que están pasando. Y ahí viene la viabilidad que puede ver el del exterior con respecto a la inversión o no en Argentina. Y acá, ¿por qué? Porque otra vez, volviendo al escenario inicial, tendrían que estar entrando capitales en Argentina. No están Claro, entrando capitales en Argentina claro. por el ruido político, por una combinación de factores, ruido político, las condiciones internacionales, etcétera. La El propia mundo que está, recesión interna. sí, la recesión no, eso lo contaría menos. A ver, sí, pero no, porque yo lo que creo es que es más un tema de las condiciones internacionales. El mundo está pagándote hoy 4,5% de tasa por hacer nada y tomar cero riesgo. ¿No? Un bono del Tesoro americano, Sí, sí, redondeando. Entonces, ¿para qué? O sea que 6-7% de rendimiento lo lográs relativamente fácil tomando muy poquito riesgo, sin estar teniendo que venir a Argentina a arriesgar exacto, cosas raras. exacto. Ese es el escenario global. Entonces, eso también te juega mucho. Entonces, no te sea un escenario global favorable. Tenés el ruido político de Argentina con dos escenarios muy abiertos. No es que como en Suiza que gana A y cambia el color de la bandera de un rojo oscuro a un rojo un poquito más clarito y nada más. Acá es un escenario muy dicotómico. Sí, Entonces no hay entrada de capitales. Y si no hay financiamiento, no hay entrada de dólares, no puedes acumular reservas. ¿Está? O, o tenés que bajar las importaciones. Siendo que las exportaciones están medio dadas, ¿no? Entonces, ¿y las importaciones cómo se bajan? Bueno, con recesión y sube el dólar. ¿Y qué pasó en las últimas semanas, en los últimos meses? El dólar subió casi 14% y y la actividad recesión. económica se detuvo. ¿Va? Entonces, no es difícil, se entiende el costo. Ahora, Está bien, pero eh, eso implicaría que el gobierno debería tomar alguna otra medida o algún otro camino, o bueno, emparchar el ¿cuál es la, sistema económico. cuál es la prioridad del gobierno? Acá empieza la prioridad del gobierno. ¿Cuál es la prioridad del gobierno? La prioridad del gobierno es bajar la inflación Ganar o las reactivar la elecciones. economía. Para mí, sí, bueno, además. Eso es obvio. No, no, está bien, pero el gobierno se ve, a los distintos gobiernos que no aprenden, porque recordá que en el gobierno de Macri, saco los 20 años de kirchnerismo, que son normalmente atípicos porque hemos tenido de todo, pero en el gobierno de Macri ganó las elecciones de medio término brillantemente y perdió las presidenciales. Está bien, pero acá yo creo que, más allá del tema electoral, me planto en lo siguiente. El gobierno cree que están alineados los dos objetivos. Esto es, ganar las elecciones para el gobierno implica es bajar la inflación. O sea, la Ajá, prioridad del gobierno es bajar la inflación. bien. Y en ese contexto, bueno, la recesión o el estancamiento, como quieras llamarlo, es un efecto secundario. Entonces, entre inyectar pesos en la economía para estimular la economía artificialmente y tener inflación y contener la liquidez de pesos y tener una recesión pero que baje la inflación, el gobierno está haciendo la segunda opción. O Exactamente. sea, vamos a hacer dentro de los balances, ¿qué estás preocupado? ¿Por el crecimiento o por la inflación? Estás preocupado por la inflación, no por el crecimiento. Y ahí te das cuenta todos los efectos o los impactos de la economía estas últimas semanas, ¿no? Claro, claro. Subo la tasa, es más, como Hago un más, la mercado verdad, más recesivo, hago un mercado más recesivo. vamos a mercado recesivo. Y la Claro, creación escapa la inflación. sí, ahí cierra y en aras de contener la inflación, nada más. A ver, te lo pongo de la manera. Cuando Massa estaba en las elecciones presidenciales del 2023, Massa puso todos delanteros y dijo, vamos acá, plan platita, vamos a emitir hasta donde dé, Sí, venga, que no haya importa. Sí. consumo. Bueno, ¿no? En el fondo, el análisis político, él pensaba que el consumo iba a ser Plataforma, su variable económica ganadora. claro, ¿Tá? exacto. Entonces, si fue un partido de fútbol, sacó todos los defensores, puso todo delantero y a meter gol. Y lo reventaron a goles. Sí, 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 claro, claro. ¿Qué hizo Milei hoy? ¿Qué hizo Milei hoy? Hizo lo opuesto. Dijo, no, baja la inflación va a ser mi plataforma. ¿Qué hizo?
Sacó todo lo delantero y puso todos los defensores, puso la tasa de interés en 70%, bueno, el encaje en 53%, Sí, sí, la tasa se voló, la los tasa bancos que eran voló, bancos, en los bancos que estaban empezando a funcionar de banco ya no funcionan de banco, se tal anularon cual. los créditos hipotecarios, entonces la plaza la va secando de crédito y de actividad. Así Por es. eso digo, es Bueno, sostenible seguir, pasan las elecciones, se termina el rum político, gane quien gane, porque no me preocupa, porque en estas elecciones no estamos jugando a un rey, un emperador, un presidente, sino legisladores. Pase lo que pase. ¿Es sostenible el sistema económico con solamente combatir la inflación? en, en estas reglas de hoy, no, no es sostenible. Estas reglas no son Ok, sostenibles, ok, ok, claramente. ok. Estas reglas no son- estas son las reglas. Ahora, eh, hay cosas que sí son insostenibles, que son sostenibles. Por ejemplo, seguir combatiendo la inflación. Sí, sí. Claramente es una El regla sostenible. superávit, el superávit Es también. superar. Pero digo, lo que sí probablemente no a este nivel de. Vamos a poner de esta manera. Una cosa es jugar bilardista, ser bilardista. Sí, Digo, si che, ¿se puede ganar un mundial siendo bilardista? Sí, porque de hecho sí, lo ganamos. lo demostramos. Lo También demostramos. menotista. También se menotista, también se puede. Ahora, lo que está haciendo no es bilardista, es como si Bilardo se volviera extra, digamos. Esto es como cuando te das un partido ganando 1-0 y decís, ¿para qué? Tengo que terminar el partido. O Sí, sea, la pregunta es, esto no es esto que estamos viviendo ahora, no es el torneo, no es el campeonato, es un partido. es el final de un partido, Claro, claro. es la última parte de un partido. Que obviamente no es sostenible. No puedo jugar sin delanteros y mediocampistas y poniendo todos defensores. Y no, no es sostenible. Pero bueno, me quedan 2 meses para selecciones. No sé, me quedan 30 minutos para terminar el partido y voy ganando. Y bueno, Lo defiendo o como creo sea. que Agarro la lo pelota y me defienda la como llevo a sea. casa. Sí, está bien. Ahora, claro, esto va a pasar, indudablemente. Llegamos hasta acá con unos retoques de sistema económico, lo decía yo en mi charla, que no tenía nada que ver con lo que Milei planteaba en su postulación como presidente. No hubo dolarización, no explotó el Banco Central, al contrario, el Banco Central está dirigiendo la economía de una manera infernal junto con el Ministerio de Economía, no tiene la libertad que se requeriría tener, pero no la tiene, digamos que el sistema económico, como está planteado para adelante, lo tenés que retocar, cambiar Sí. haciendo lo que vos decís, con los parámetros que vos querés. Vos querés a combatir la inflación, perfecto. Seguir combatiendo la inflación, pero fíjate cómo sigue el mercado interno, ¿no? Sí, no, y además pensar que los parámetros te van a cambiar después de las elecciones. O sea, yo digo, ojo con. Las condiciones pueden cambiar bastante después de las elecciones. Por las elecciones mismas, ¿no? Sí, Por las condiciones políticas, y también por las condiciones internacionales. No te olvides que el mercado está esperando una baja de tasa de interés de Estados Unidos en septiembre, sí, y otra en octubre, y otra en sí. diciembre. Entonces, te diría, también te pueden cambiar las condiciones a favor. Sí, porque eso significaría tener mayor posibilidad de obtener inversiones si sos confiable. Te puede llegar, exactamente. Si te va bien las elecciones, si baja la tasa de interés de Estados Unidos, lo cual implica una devaluación del dólar como moneda internacional. Sí, sí, Eh, bueno, si eso te pasa, bueno, estás en un contexto más favorable. Yo te diría como que las malas noticias de contexto ya pasaron todas. uh-huh, Porque te quedas hacia adelante son más buenas noticias, más bien buenas noticias. Entonces, si te va bien las elecciones, el contexto te juega un poco más a favor y ya empezás a trabajar un panorama un poquito más cómodo, ¿no? Es como si, bueno, está bien, ya el siguiente partido, ya no tengo que poner todos defensores y además me toca un partido más fácil que el que venía jugando. claro. Puede Eh, armar un equipo más equilibrado para es competir. más equilibrado. Igual para mí el tema del crecimiento no va a ser la prioridad instantáneamente, pero sí creo que va a empezar a convertirse en la prioridad a partir del 2026. Y de un poco de esta manera. En el 2025, que son las elecciones este año, Sí, es muy probable que el gobierno tenga razón y que la gente te vote por la baja de la inflación. No creo que sea así en el 2027. totalmente de acuerdo. Sí. No creo que sea así en el 2027. Más los distintos problemas políticos, armados o no, creados o no, que el gobierno está transitando,
que afectó a todos los gobiernos, ¿no? O sea, siempre Todos hubo los gobiernos tienen quilombo casos. político, Sí, no es sí, una sí, novedad. obviamente. No es una novedad. Pero Milei fue un atípico, donde hablaba de la casta y donde él no era casta y donde hablaba de muchas cosas que hoy la gente empieza a analizar cuán diferentes son todos. Hay mucho Sí, a ver. sentimiento por esa parte, ¿no? Sí, yo no me quiero meter mucho en eso porque eso es parte yo creo que es parte de la campaña. Es Sinceramente creo parte que del es show parte de la campaña. político. Es Sí, parte sí. del show político, parte de Sí. la política. Y le iba a pasar tarde o temprano a Milei con esto. No le pasó todo. No A pasó todo. con Libra porque no llegó a nada. Pero también estoy hablando, explicando, escúchame, estuvimos explicando cuántas semanas lo que era una cripto. Sí, Que era bueno, al final no totalmente de pasó acuerdo. nada. Sí. Y acá no sé si va a pasar algo, no sé, pero seguramente si va a pasar algo, la justicia argentina no se Caracteriza por caracteriza ser por ser rápida. rápida. Exacto. Y menos cuando se trata de temas políticos, ¿no? Ni Sobre agilidad todo ni temas rapidez. de agilidad política. Entonces, si pasa algo, pasa que yo en 2035, qué sé yo, No, no no nos sé. olvidemos que el juez que tiene esto es Casanelo, que Jorge Lanata nos debe estar mirando desde arriba, lo llamaba Tortuga. Así que imagínate, ¿no? Bueno, yo con Casanelo, no sé, lo conozco, o sea que lo conozco del colegio, a Casanelo. Ah, mira qué bien. Pero no sé el tema. No sé si es También, Casanelo por Casanelo o la justicia en general. No nos olvidemos que Menem terminó en el Senado prescribiendo causas por el paso del tiempo. O sea, acá en Argentina no nos podemos sorprender de en nada. Argentina las causas con mezclar con política siempre están en modo Siempre terminan difícil. en Pero no stand-by. importa, a lo que quiero decir es que no va a tener una solución. Esta película no tiene final Ujú. acá. Es como que estás viendo, ¿viste esas telenovelas de O antes que sea, tenían 100.000 capítulos? Y claro, no, claro, qué claro. sé 85 episodios y no te terminaba nunca. no Acá tenía- sí. y acá estás en el principio de un episodio que no sabes si es importante o no es importante. Porque no sabemos si es importante o no es importante, no sabemos nada, ni si los audios son reales o no son reales. Si es siempre el tipo despotricando, qué sé yo, si es una acusación seria, si hay pruebas, si no hay pruebas, si es un tipo despotricando en un bar, porque sí, porque, Sí, sí, qué sí, sé sí, yo. sí, está claro. No sé, qué sé yo, no tengo ni idea de Y a qué. esta altura del No importa. partido, a esta altura del partido, hablando vos y yo, no sabemos si tenés inteligencia artificial y si estoy hablando con vos, Fausto Potorno, Sí, tal porque sí nos cual. conocemos, pero es verdad. Podría pasar que estás hablando con una Olivera de inteligencia artificial y no darte cuenta. Podría pasar. Podría Claro, pasar. Entonces, a lo que voy es, el tema político es ruido político del que se puede generar. Es cierto que a Milei Mega, que es un justo, le pegan un tema complejo, eh, complejo para mi complejo ley. para el votante de Milei. Claro, claro. Si esto mismo salía un funcionario de Cristina, no era No, era uno nada. más, poníamos uno más en Bueno, la bueno, lista. Sí, ni obviamente. siquiera, ni siquiera, ni siquiera. Pero bueno, nada, Bueno, o es sea, ruido en político. realidad es un camino político, un camino económico que estamos siguiendo, que tiene sus mejoras, tiene sus cambios y van a depender de las situaciones políticas por un lado e internacionales por el otro, para poder sostener este sistema dentro de los parámetros de mi ley y a su vez generar que un país mejore. Exactamente. A ver, Pero la clave no tal cual. a ver, la clave acá es que Argentina mantenga el rumbo de ordenamiento macroeconómico. Y lo que se está discutiendo acá es si entre a muy corto plazo las condiciones políticas y a mediano plazo si las condiciones internacionales lo va a ayudar a Argentina a hacer O este perjudicar, proceso claro. o, a perjudicar o a retrasar, O digamos. no, o ayudar, claro, sacar, o sea, si podemos sacar ventajas o vamos a tener desventajas. Sí, es o ayudar o a retrasar o a perjudicar, porque digamos, si le va muy mal las elecciones, efectivamente lo va a perjudicar. Si le va bien las elecciones, pero las condiciones internacionales no mejoran mucho, lo va a retrasar. Y si las condiciones internacionales mejoran, va a ser más fácil, ¿no? Y le va bien políticamente. Y mejor, si las condiciones internacionales mejoran más de lo esperado, y el resultado político de las elecciones es aún mejor de lo esperado, bueno por ahí vamos a salir más rápido que esto, ¿no? Igual, Ahora, ¿cuál de todos esos contextos son los más probables? Porque ahora empezamos a meter probabilidades en todos esos sí, escenarios, digamos, ¿no? sí, Yo creo que el escenario pesimista en el cual, diríamos, las condiciones internacionales no van a ser iguales
y le va a ir muy mal en las elecciones, para mí ese escenario es de baja probabilidad, pero de mucho daño. Claro, claro, correcto, correcto. Bueno, Y yo creo que lo más probable es que tengamos un escenario internacional que vaya mejorando suavemente y que que electoralmente no va le a ser, vaya. no va a ser un viento de cola, pero tampoco va a ser un viento de frente que nos voltee Sí, tal cual, tal cual. Tal cual. en lo Va a ser un internacional. viento, va a empezar a girar el viento, digamos, pero me imagino que va a empezar a girar un poco el viento a favor. Y me imagino que electoralmente no va a cambiar mucho de lo que veníamos previendo, o sea, un Yo gobierno creo que lo va a mismo, ir relativamente bien en las elecciones, yo creo lo sin mismo. ser una maravilla, pero relativamente bien. Muchísimas gracias, Fausto, por atendernos, que tengas una feliz estadía en esa provincia y gracias por brindar este tiempo de Economía Ahora, como siempre, que a lo largo de estos años nos has atendido siempre. Muchas gracias, Raúl, abrazo grande. Abrazo grande para vos también. Bueno, mis Chao, chao. queridos amigos, una voz más que autorizada, Fausto Espotorno, todos lo conocen, lo conocemos hace muchos años del estudio Ferreres y un capo, realmente una persona clara, sencilla y que nos plantea la situación de hoy, de lo que estamos pasando, en lo político y en lo económico. Lo importante es lo macro, no hay duda. Y en lo macro es lo que estamos fijándonos si es sostenible o no el sistema que nos están planteando. Por supuesto, esto tiene todo un condimento político que a veces es como comer chile en México, que te destroza. Entonces, eso es lo que pasa. Lo que pasó el día de ayer entre los piedrazos a Esper y los piedrazos al presidente realmente no tiene mucho sentido porque no tenemos historia de esto. Así que lo que yo diría es que tratemos de resolver los problemas como los debemos resolver, votando. Cada uno sabe lo que pasó y cada uno sabe hacia dónde va. Así que tienen el arma en la mano, no hace falta la piedra. Con el voto alcanza. Para todos ustedes, buenas tardes. Una buena semana para todos. Chau, chau.